Ok. ¿Quién va a empezar la clase? Doctores, doctoras. Yo, doctor, yo. ¿Comienzo, doc, o espero a mis compañeros? Bueno, No, ya, adelante, ya somos los 14. ah, Falta uno nada más, pero ya. bueno, yo les voy a hablar de isoinmunización. Siguiente, por favor. Entonces, es un proceso en el cual el sistema inmunológico de una madre reconoce como extraños los antígenos en los glóbulos rojos del feto, que son distintos a los de la madre, y produce anticuerpos contra ellos. Esto ocurre cuando hay una incompatibilidad sanguínea, principalmente en el sistema RH. El sistema que les voy a explicar más adelante puede llevar a destrucción de los glóbulos rojos fetales, produciendo una anemia, una hidropesia, una ictericia o incluso muerte fetal si no se trata. Los grupos sanguíneos son una clasificación de sangre basada en las proteínas y carbohidratos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Estas moléculas conocidas como antígenos pueden variar entre individuos y son lo que define a cada grupo sanguíneo. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante los grupos sanguíneos? Por la compatibilidad de transfusión, en el embarazo, en caso de incompatibilidad, pues lo que les estoy hablando de inmunización y otras, bueno, y también es importante en otras ramas, pero pues no me voy a desviar en eso. Este, Vamos a hablar de dos principales sistemas o clasificación de sanguínea, que es el sistema ABO y el sistema RH. El sistema ABO es el más conocido, clasifica la sangre en cuatro grupos según los antígenos A y B presentes en los glóbulos rojos. El grupo A tiene antígenos A en los glóbulos rojos y anticuerpos contra antígeno B en el plasma. El grupo B lo contrario. El grupo AB tiene antígenos A y B en los glóbulos rojos, no tiene anticuerpos contra A ni B en el plasma. Y el grupo cero o el grupo O tienen antígenos, no tiene antígenos A ni B en los glóbulos rojos, pero tiene anticuerpos contra A, B en el plasma. Y el RH, que se llama RH por una especie de mono que se llama Rhesus. Por eso les puse ahí en la presentación, en la parte derecha, inferior derecha, al mono. Entonces, gracias a ellos, se llama, bueno, RH. El sistema RH clasifica la sangre según la presencia del antígeno D en los glóbulos rojos. RH positivo tiene el antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos, RH negativo si no tiene el antígeno. Este sistema es especialmente relevante en el embarazo. Si la madre es RH negativo y el bebé es RH positivo, existe el riesgo de que el cuerpo de la madre produzca anticuerpos contra RH positivo del bebé. Si no se previene, lo que puede causar una enfermedad hemolítica del recién nacido. Síntomas que ya les voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, para determinar el grupo sanguíneo hay diferentes pruebas, pruebas que les voy a explicar más adelante. Ah, Ahora, ¿qué nos puede causar este tipo de isoinmunizaciones, ya sea ABO o RH? Pues las microtransfusiones. Son pequeñas cantidades de sangre fetal que ingresan al torrente sanguíneo materno, lo cual puede ocurrir durante el embarazo debido a diversas razones. Estas microtransfusiones pueden ser suficientes para sensibilizar a la madre, RH negativa, desencadenando la producción de anticuerpos contra los glóbulos rojos RH positivos del feto.
Entonces, estas pueden ocurrir debido a un traumatismo abdominal, accidentes, caídas, golpes o cualquier tipo de trauma en el abdomen materno puede causar el paso de sangre fetal a la madre. Procedimientos invasivos, como lo es una amniocentesis, o sea, la muestra de líquido amniótico, una biopsia de vellosidades coriónicas, la muestra de tejido placentario o la extracción de sangre fetal. Puede causar estas pequeñas transfusiones. Un trabajo de parto, en el proceso de parto puede generar microtransfusiones si la placenta se desprende parcialmente o si hay lesiones en la zona de inserción en la placenta. También un aborto espontáneo o inducido. Siguiente, por favor. Hablando ahora sí como tal de las isoinmunizaciones, de la isoinmunización, vamos a hablar primero de la incompatibilidad con ABO, con el sistema ABO. Es una forma de isoinmunización materna fetal que ocurre cuando la madre tiene un grupo sanguíneo O y el feto tiene un grupo AB o AB. La madre produce anticuerpos IgG anti-A y anti-B que pueden cruzar la placenta y destruir los glóbulos rojos de, del feto. Es más común el RH, pero el ABO es menos agresivo. Provoca ictericia neonatal, puede provocar ictericia. mm, y pues lo más común es que la madre sea O y el niño A o B o AB. El diagnóstico va a ser con grupo sanguíneo de la madre y neonato, prueba de COMS, que también se las voy a explicar un poquito más adelante, y bilirrubina elevada por la destrucción de eritrocitos. Su tratamiento va a ser con fototerapia para la ictericia, y monitoreo de la bilirrubina y hemoglobina. Siguiente. Ahora, ¿qué es la isoimunización RH? Aquí son dos procesos el primero, o sea, son dos procesos de respuesta primaria y respuesta secundaria. El, Hablando de la primaria, la isoimunización materna por incompatibilidad RH se puede producir cuando una mujer con RH negativo se queda embarazada y su bebé es RH positivo porque lo ha heredado del padre. En este caso, los glóbulos rojos RH positivos del feto pueden ser reconocidos como extraños por el sistema inmune materno. Esto desencadenaría la producción de anticuerpos anti-RH en la madre, lo que se conoce como isoinmunización o sensibilización RH. Para que esto ocurra, la sangre del bebé debe entrar al contacto con la sangre materna, a pesar de que puede suceder hacia el final del embarazo. Esto puede pasar especialmente en el momento del parto, porque del parto. Por ese motivo, la inmunización RH no suele afectar al feto en el primer embarazo. No obstante, es importante mencionar que la inmunización puede ocurrir aunque el embarazo sea interrumpido o sea un embarazo ectópico. De igual modo, la mujer RH negativo puede sensibilizarse para el factor RH por motivos ajenos al embarazo, como una transfusión sanguínea con RH positivo, que pues, eso ya no es tan frecuente, pero solía pasar. Ah, Hablando de la respuesta secundaria o inmunización RH del segundo embarazo, cuando la mujer está isoinmunizada, puede tener graves consecuencias para el segundo embarazo, si el feto es nuevamente RH positivo. Tras la isoinmunización, los anticuerpos maternos pueden atravesar la placenta en el siguiente embarazo y llegar a destruir los glóbulos rojos RH positivo del feto. Esto puede producir una anemia al bebé y otras complicaciones graves que pueden ser incluso mortales. Es lo que se denomina como enfermedad neumolítica. Por otro lado, en los posteriores embarazos, la cantidad de anticuerpos anti-RH en la mujer será mayor, lo que puede ser más graves en las complicaciones para el bebé. Este, Siguiente, por favor. Ajá. Ahora, hablando como tal de la enfermedad hemolítica perinatal, los anticuerpos anti-RH de la madre pueden destruir los glóbulos rojos RH positivos del feto, lo que da lugar a la enfermedad hemolítica perinatal.
o del recién nacido. Entre los principales síntomas son anemia, la ictericia e insuficiencia cardíaca, un edema grave y el kernicterus, que es un daño cerebral producido por los niveles elevados de bilirrubina y su acumulación en el cerebro. Como, Kerníteros. carnicterus, perdón. Gracias, doctor. Kerníteros. Kerníteros. Y ajá, estas, como he mencionado, estas complicaciones pueden llevar incluso a la... Ahora, la prueba de COMS, está la directa y la indirecta. La directa, detecta los anticuerpos que están pegados directamente a los glóbulos rojos del paciente. Estos anticuerpos pueden ser anticuerpos IgG, principalmente, que son uno de los glóbulos rojos, lo que provoca la destrucción o la hemolisis. Entonces, ¿cómo se realiza? Se toma una muestra de sangre del paciente, generalmente el recién nacido de la madre en estos casos. Los glóbulos rojos del paciente se lavan, por así decirlo, para eliminar el suero, lo que luego se agrega un reactivo, que es el suero de COMS, que contiene los anticuerpos humanos. Si los glóbulos rojos del paciente tienen anticuerpos adheridos, estos reaccionan con el suero de COMS y provocaría la aglutinación, o sea, el agrupamiento de los glóbulos rojos. Entonces vamos a tener un positivo o un negativo. Si es positivo, es que esté una aglutinación en los glóbulos rojos, indica que hay anticuerpos adheridos a los glóbulos rojos. Esto es común en los casos de incompatibilidad, RH o enfermedad autoinmune. Y si es negativo, es que no hay anticuerpos adheridos. Y la indirecta es más o menos lo mismo, se realiza más o menos lo mismo, pero en vez de eh, irse con los glóbulos rojos, se, se detectan los anticuerpos que están circulando en el plasma, de la madre o del recién nacido. Siguiente, por favor. Y ya hablando de su tratamiento, el más importante es la inmunoglobulina anti-D, que está a su derecha o en el cuadrito azul. Es un anticuerpo preparado que bloquea el antígeno D fetal antes de que la madre forme sus propios anticuerpos. Se administra a todas las embarazadas RH negativas en situaciones como desde la semana 28 de gestación, 72 horas posparto si el bebé es RH positivo, y después de un aborto, amiocentesis o trauma. Siempre se va a administrar 300 microgramos vía intramuscular. El por qué en el tercer trimestre, bueno, el por qué se da en la semana 28 es porque es más frecuente que haya una microtransfusión fetomaterna. Entonces, esto puede ocurrir incluso sin síntomas de sangrado visibles. Entonces, esta se da porque el medicamento dura 12 semanas, si no me recuerdo. Entonces, 28 más las 12 semanas, pues ya nos da la semana del parto del bebé. Y pues, ajá, bueno, y los demás que es al nacimiento, que es una fototerapia intensiva, una exsanguinotransfusión, si hay cierta ictericia grave. Y ya, esos serían los tratamientos de la isoinmunización. Es como que ya acabó. Y sería todo de mi parte, doctor. Rompiste hasta el récord, Ángel. No, yo no Duraste fui. 13 minutos. Soy yo, Sí, soy tío. Diego. Bueno, Ah, Daniel. Diego, Che, el Daniel, doctor Dan. rompiste el récord. ¿Cómo ves? Pues es que, En bueno, 13 minutos te aventaste todo un tema. Ok, ¿qué es el hidrops fetalis? ¿mandé? ¿Qué es el hidrops fetalis? El hidrops fetalis. Hidrops fetalis. Ajá. ¿Qué es el hidrops fetalis? Dice que es una enfermedad Es, anormal que acumula líquido en el cuerpo del bebé.
Ajá, es un ¿Y por, edema. y por qué se da? Por la incompatibilidad del RH. Puede ¿Del desarrollar anticuerpos RH? contra las células sanguíneas. Ajá, es por la incompatibilidad de RH. A ver, explícame la incompatibilidad del RH. ¿Por qué ocasiona edema en el producto? Porque desarrolla anticuerpos contra las células sanguíneas de la madre, lo que causa una Ajá, anemia pero, y bueno, y ese problema, ¿no? a ver, ¿cuál desarrolla anticuerpos? ¿La madre o el bebé? La madre. ¿Y cómo los ataca a las células del bebé? ¿Qué células son las que ataca? Las células blancas, las células rojas, ¿qué células ataca? Pues los eritrocitos, que son los que tienen, pues, eh, bueno, ajá, el RH. ¿Y cuándo es cuando los ataca? ¿Cuándo es cuando presenta ese ataque, esa inmunización? Pues cuando existen las microtransfusiones. ¿Seguro nada más en eso? ¿Seguro? Cuando hay una Nada más. incompatibilidad de RH, ¿no? Se supone que la mamá tiene que Ajá, pero ser negativa y el bebé positivo para que los anticuerpos de la mamá ataquen a los del bebé. Bueno, a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos del bebé. En el primer pero si no embarazo, está en en el segundo contacto, no. embarazo, en el En primer el embarazo, en el primero se segundo da. embarazo. ¿Eh? En el primer embarazo se identifican. O ¿Qué sea, identifican? necesitan encontrarse la sangre, ¿eh? ¿Qué se identifica? Pues o sea, el RH, o sea, por parte del sistema inmune de la madre, se identifica el RH del feto, bueno, sí, del producto, y se reconoce, entonces empieza a formar anticuerpos, ¿Y especialmente RH, ataca en porque el el primer ABO ya los embarazo, tienen ataca al nacidos. bebé? No, 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 no. Por Entonces, eso lo puse en dos partes, pero lo reconoce y en el segundo embarazo, si es que el bebé también llega a ser RH positivo, pues tiene una mayor complicación. ¿y cómo lo evitas entonces para que no pase en el segundo embarazo lo ataque al bebé? Que no crea anticuerpos. Pues con la inmunoglobulina anti-D, que es el que bloquea el antígeno D fetal antes de que la madre forme sus propios anticuerpos. ¿Y en cuánto tiempo Y se es lo pones? cuando ¿Se lo pones durante el embarazo o después del embarazo? se lo puedes poner durante el embarazo y después del embarazo. ¿Y por qué se lo vas a poner durante el embarazo si es su primer embarazo? Hablando del primer embarazo. Bueno, pero de todas maneras, o sea, si nuestra paciente quiere tener De más todas hijos o maneras, planea tener no. más hijos, No, de todas maneras, no. O sea, aquí no hay de todas maneras. A ver, si ya identificas que el bebé es RH positivo y la mamá es RH negativo, ¿qué tienes que hacer? se lo ministro, se lo ¿En cuánto ministro. tiempo? Se da a las 28 semanas porque No, a las 28 semanas este no se lo puedo medicamento, dar porque es el primer bebé. bueno, después del embarazo se lo Ya damos tuvo su a la bebé, madre. ya nació el Ajá, bebé. ¿Y qué tienes que hacer? ajá. ¿Qué tienes que hacer, Daniel? Pues sí, por eso si ya se lo dio, bueno, si ya se dio, si ya nació el bebé, pues lo podemos administrar, se lo podemos dar a la madre. Ok, Daniel, ¿en cuánto tiempo? Mm, Dura 12 semanas, pues, ¿12 no sé, semanas? ¿12 semanas el qué dura? medicamento, sí, el No, medicamento. Daniel, no. O sea, dar el tema no es darlo el tema por darlo. Yo te Ajá. entiendo, pero te faltaron muchas cosas. Nunca me dijiste que hay muchas pacientes que tienen microabortos y esos microabortos pueden ocasionarles anticuerpos para los segundos abortos o los segundos embarazos. Sí lo Y una mencioné, paciente que identifica como RH negativo y nace su bebé, tienes que aplicársela en las primeras 72 horas.
¿Por qué después de las 72 horas no se lo aplicas? Porque ya haber formado los anticuerpos. Y sí lo mencioné, 72 horas posparto. ¿Seguro? Ajá. Porque yo no lo escuché como tal. Sí, se lo ¿Y, mencioné. Bueno, y también mencioné el qué por pasa qué. si se lo aplico al 6º día del parto? Pues ya hizo anticuerpos la madre, pues ya no va a ser el mismo efecto. ¿Y qué tal si le ocasiona el efecto? Pues ya, Para su o segundo sea, embarazo no tiene problemas. porque si es el primer embarazo, o sea, las microtransfusiones se dan por diferentes causas, las causas que expliqué. Eso ya lo Este, sé. Las microtransfusiones, ok. Tú estás fijado en las microtransfusiones. ¿Qué pasa ujú. cuando el bebé ya nació y tuvo un aborto previo? O sea, antes pues ya tuvo, o sea, ya pudo haber la combinación de la sangre Pues ya del nació el bebé, producto. tuvo un aborto previo y luego ya tuvo su embarazo y nació el bebé. Luego, Ajá. ¿qué pasa ahí? ¿Le aplico la vacuna o no se la aplico? ¿O ya tuvo un aborto previo y tuvo microtransfusiones, como lo que dices tú, que no quieres salir de las microtransfusiones? Ya se expuso a las microtransfusiones y ya tuvo un bebé y tuvo un aborto previo. ¿Qué pasó ahí? Ya, ya pudo haber formado los anticuerpos, pero se lo podemos dar Ya a la los madre formó, para disminuir. porque tuvo un aborto previo, pero el bebé se embarazó, llegó hasta los 9 meses, nace el bebé y ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó Pues se lo entonces? podemos dar a la madre para que disminuya el Pero pues ya anti-D. nació el bebé. Bueno, puede tener las complicaciones de ictericia, A ver, eso es lo que del yo quiero que edema. entiendan. La clase no es nomás dar la clase, sino darle explicaciones y razonar. Si ya tuvo su Ujú, bebé, a lo mejor el bebé es RH negativo también. Yo al que tendría que cuidar en este caso sería el bebé, porque bebé es RH ujú. negativo, ya tuvo un aborto previo y a lo mejor estuvo atacando, pero como es RH negativo, ¿qué pasó ahí? Obviamente cuando es RH positivo, ok, No, se inmuniza, pero cuando es RH negativo, Ujú. por eso es importante saber el RH, el grupo y RH del hombre y el grupo y el RH de la mujer. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si la mujer el hombre es RH positivo y la mujer RH negativo, ¿qué crees que tenga cómo nazca el bebé? ¿Con RH negativo, con RH positivo? O, positivo, no, ¿no? no, es que ese es el detalle. Tú estás dando la clase. No, Ese es no, el o detalle. sea, Puede ser RH positivo y RH negativo. El bebé, un bebé puede tener RH negativo, el ajá, 50% pero positivo y el 50% negativo. Y ese sería bebé puede casarse con otra que tiene RH positivo y puede tener un bebé con RH negativo y un bebé con RH positivo. Y no es ancho, ¿eh? O sea, esa es la situación y eso es lo que yo quería que ustedes explicaran. Y luego, posteriormente a eso, puede ser una paciente con RH positivo o negativo, con otra RH positivo o negativo, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con sus descendientes, con su bebé? ¿O tienen abortos? ¿O sí tienen bebés? ¿O qué va a pasar? Porque eso es lo que yo quería que me explicaras, y que nos explicaras a todos qué va a pasar con esa consanguinidad, porque es esa parte de la consanguinidad. Por eso hay muchos que son pérdidas repetidas de la gestación, porque por azares del destino de repente resultan consanguíneos o resultan de que efectivamente uno es RH negativo positivo y el otro también negativo positivo y de repente tienen o todos negativos o todos positivos o no tienen bebés. ¿Y por qué es eso? Eso es lo que tendrías que explicarnos por qué es eso.
¿Y por qué se da el ataque? ¿A cuáles ataca? Dices que a las células. Vamos, ok, a las células rojas, a los glóbulos rojos. ¿Por qué los ataca? ¿Por qué los linfocitos atacan a los glóbulos rojos? Por Explícanos, los Dani. anticuerpos y antígenos, doctor. Yo sé que son los anticuerpos los que atacan a los glóbulos rojos, pero ¿por qué Ah, los atacan? porque lo conocen como algo extraño. A ver, creo que no me explico. ¿Por qué los anticuerpos de la madre atacan a los glóbulos rojos del bebé? Ah, poniendo un ejemplo para yo poderme darme a entender, si nos vamos con el sistema ABO, A ver, estamos hablando de RH. bueno, Está buena. RH, no podemos transfundir o, bueno, A ver, otra vez. la, ma- Creo que la pregunta es muy específica. ¿Por ajá, qué? ¿Por qué los anticuerpos de la mamá atacan a los glóbulos rojos del bebé? porque es algo extraño para A ver, doctora este, María, Hola, Doc, ¿sí doctora me Camargo. escuchan? Sí, dígame. Según yo es porque, como dice Dani, ahora sí que el organismo de la madre reconoce al organismo del feto como algo extraño, por Sí, lo que el eso ya lo organismo sé. de la, por lo que el Eso ya lo organismo sé. de la madre produce anticuerpos IgG y el feto va a tener antígeno D. Entonces, en el momento en que se encuentran pues cercanos, los anticuerpos IgG de la madre van a atacar a los antígenos D y producen apoptosis celular. Por eso los empiezan a destruir en grandes cantidades y producen anemia en el feto. ¿A los glóbulos rojos o a los linfocitos? O a los glóbulos blancos del bebé. No sé. A los Ahí ya rojos, me- porque la proteína RH está en la superficie de los glóbulos rojos del bebé. Eso es lo que tiene que explicarnos Daniel, precisamente. Porque la doctor, proteína, ¿qué? ok, Porque la proteína, ¿qué? La ¿Se proteína encuentra RH dónde? ¿Se encuentra en la dónde? superficie. De los glóbulos rojos. Y por eso los ataca, no ataca a otros. Y eso es lo que tenías que explicarnos, que es la fisiopatología. Se llama un tema que se llama fisiopatología. Acuérdense, primero vemos la epidemiología, luego la causística a nivel mundial y a nivel nacional, y luego cómo ataca, cuál es la causa-efecto, luego la fisiopatología, y en esa fisiopatología nos explica todo, el mecanismo, cómo se lleva a cabo, y luego después de eso, entonces explicamos las manifestaciones clínicas y los datos que nos están dando, y posterior a eso, entonces ya damos el plan de tratamiento, el manejo, y de hecho, hay 3 planes. Una es la fototerapia, la otra, ¿cuál es la otra? ¿Cuáles son las otras 2? Que se la debe de exsanguínea realizar. transfusión, doctor. La sanguinotransfusión son 2. ¿Cuál es la otra? Ah, el tratamiento médico, bueno, lo Pues que le las había 2 son mencionado. tratamientos médicos o no son Bueno, la tratamientos médicos. inmunoglobulina anti-D. Pues la aplicación de la vacuna previa y todo lo demás. Entonces, así tenías tú que habérmelos explicado. A ver, son 3. Y va esto en esto. El anti-D va por esto, por esto, por esto. La fototerapia va por esto, por esto, por esto. Ataca esto, esto, esto. ¿A qué nivel del cerebro se une? ¿Por qué se une a nivel cerebral? ¿Cómo es que ataca al cerebro? ¿En qué Por la parte del cerebro acumulación de son los que se unen? bilirrubina, doctor. Y la bilirrubina se da por la destrucción de los eritrocitos rojos. Ya la entiendo, pero sube al cerebro. ¿Y por qué se junta allá? ¿Por qué se une el cerebro? ¿Por qué tiene esa afinidad de juntarse la bilirrubina en el cerebro? ¿Alguien? Ay, no, quién sabe. ¿Alguien que me explique? ¿Por qué la bilirrubina es captada por el cerebro?
Porque la barrera hematocefálica no está bien desarrollada todavía, podría ser. No hay barreras hematocefálicas. Acuérdense que es membrana. Yo se los había puesto al principio. Una sustancia mayor a 1000 Daltons no pasa la barrera, la membrana celular. Pero una sustancia menor a 1000 Daltons Oye, pasa como Juan en su casa. ¿Ir a tu casa? Pasa la membrana celular. No, Acuérdense si que de la madre. tenemos la bomba sodio-potasio, pero acuérdense tenemos que más tenemos el transporte activo y el transporte facilitado, el transporte pasivo, que es de lo de la membrana. Y las sustancias con mayor a 1000 Daltons no pasan las membranas, pero una sustancia que sea menor a 1000 Daltons tranquilamente pasa. Antes se decía que eran barreras hematoencefálicas, la barrera placentaria, no hay barreras. Es el peso molecular de las sustancias que atraviesa las membranas, ¿sale? En aquel tiempo se explicaba así porque no sabían por qué pasaba eso y por qué una sustancia sí y otras no. No hay barreras, sino son la filtración de las membranas, ya sea por las sustancias liposolubles o las sustancias hidrosolubles o transporte activo, transporte pasivo o transporte facilitado, ¿sale? Entonces, la bilirrubina, si llega al cerebro y se capta, es captada por la masa cerebral, pero ¿por qué? ¿Por qué se adhiere ahí por qué se acumula la bilirrubina en el cerebro? Que se llama kernicterus. Eso es lo que me tienen que haber explicado por qué capta ahí. Yo sé que no van a ser pediatras. Esto es para pediatría, estos son temas de pediatría y todo. Es tema de gineco con pediatría. Pero el hecho de que no seamos pediatras o no seamos ginecos, todos tenemos que saberlo y saber por lo menos en los aspectos generales. Nos van a llegar en nuestra consulta, de veras, en nuestra consulta general, yo sé que nos van a llegar. Muchos a lo mejor van a ser especialistas, que yo espero en Dios que todos sean especialistas y que pues ya no vean ciertas cosas, pero deben de tener conocimiento general. Finalmente, tenemos que tenerlo, ¿sale? Y más si son médicos generales o médicos familiares, pues tenemos que saber, por lo menos darle una explicación. Señora, mire, con una fototerapia, pero si no se le quita o está muy alterada la cantidad de bilirrubina, necesitamos ver. Si me llega un bebé con ictericia, lo primero que tengo que preguntarle al paciente qué es, o sea, a los papás. ¿Qué tengo que preguntarle a los papás? Lo primerito. A ver, Aide. ¿Tu tipo de RH? Claro, el tipo de grupo de sangre y RH. Así de cajón. Si veo un niño con ictericia, lo primero que tengo, mi obligación es, así de faul, es preguntarle a ver qué grupo de sangre son los dos y qué tipo y dónde se atendieron, dónde fueron atendidos. Y después entonces ya voy determinando, ¿sale? Y es bien importante eso. A lo mejor, ok, entonces a lo mejor tuvo esa hemólisis que es transitoria cuando nacen los bebés y que se le pone con baños de sol o fototerapia, sus baños de sol y su fototerapia y se van recuperando. Pero hay veces que no, que sí es importante y que no, ¿sabe qué? Necesita este niño estar hospitalizado y necesitamos ver los niveles de bilirrubina y si no trae un problema de kernícteros y es necesario estar en terapia, inclusive en terapia intensiva, ¿vale? Entonces, acuérdense que hay que dar las clases, pero hay que irlas dando así, epidemiología, lo que significa, epidemiología, causas y fisiopatología. A lo mejor no extenderse mucho en la fisiopatología, pero lo esencial, que lo entendamos. Y ya después lo demás. ¿Ok, Daniel? Sí, doctor. Daniel. Ok, sale. Muy bien, Daniel. Ok, nomás es aclarar esa parte, estuvo bien el tema, pero te faltaron varios detallitos, como que hubo varios eslabones ahí que no se complementaron. ¿Sale? Crean o no, a veces yo estoy escuchándolos, estoy viéndolos, y yo sí tomo atención. No sé, a lo mejor estoy mal yo, o no sé, pero sí tomo atención en las cosas, pero... Ok, ¿qué tema sigue? Preeclampsia, doctor. Adelante. El ronco pecho, Jimena.
Ahí ya se ve en pantalla. Sí, Vale, gracias. Bueno, vamos a empezar con la preeclampsia. Bueno, esta enfermedad, este trastorno más bien, va a formar parte de los trastornos hipertensivos del embarazo. Estos pues son un grupo de condiciones que van a tener en común pues la siguiente definición. Son un grupo de trastornos en mujeres embarazadas con cifras tensionales sostenidas de tensión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y o la tensión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto en 2 tomas con 4 horas de diferencia entre cada toma. Bueno, los trastornos que vamos a tener son la hipertensión gestacional, la preeclampsia, junto con, por decirlo así, sus 2 formas graves o complicaciones, que es la eclampsia y el síndrome de Hell. También tenemos la hipertensión crónica preexistente y la hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta. Bueno, para definir cada uno de los trastornos hipertensivos del embarazo vamos a usar pues 2 variables, que serían la semana de embarazo, en que pues empieza como el trastorno, y también si existe pues la presencia de daño a órgano blanco. Empezando con la hipertensión gestacional, esta se va a presentar después de la semana 20 de gestación sin proteinuria o daño a órgano blanco. La preeclampsia, esta hipertensión se va a presentar después de la semana 20, pero esta debe cumplir al menos con alguna de las siguientes condiciones, que sería proteinuria, trombocitopenia, disfunción hepática, insuficiencia renal crónica, edema pulmonar y edema cerebral o alteraciones visuales. Si nos damos cuenta, pues las últimas 5 ya nos hablan pues como tal de un daño a órgano blanco. También tenemos No, 200 por 6. la hipertensión, Sí, no, 1200. la hipertensión crónica. Hice de Esta pues va a ser la hipertensión arterial porque antes cuestan 6 cada del taco. embarazo o antes de la semana 20, ya que pues solo hasta la semana 20 se van a presentar los cambios Hice 200 ese día. fisiopatológicos del Pero ya ves embarazo que que sobraron. podrían pues explicar Pero como bueno, tal no la más. hipertensión secundaria ¿Por qué? al embarazo. Sí. Y la preeclampsia con hipertensión arterial crónica, esta pues es aquella paciente que ya tenía la hipertensión crónica previa y hasta después de la semana 20 de gestación se va a desarrollar una hipertensión que va a ser resistente al manejo mismo que ya tenía, y aparte se le va a agregar o va a aumentar la proteinuria o un daño evidente a un órgano blanco. Bueno, para la epidemiología, los trastornos hipertensivos van a afectar entre el 5 y 10% de los embarazos. También es de las principales causas de mortalidad materna. Y bueno, entre el 15 y 25% de las mujeres que presenten hipertensión gestacional va a desarrollar preeclampsia. Y bueno, también la preeclampsia va a aumentar en un 35% la mortalidad perinatal. Ahora, enfocándonos ya pues en lo que es la preeclampsia, como les comentaba, es un trastorno hipertensivo que se va a desarrollar después de la semana 20 de gestación, con una TA arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, en 2 tomas diferentes con 4 horas de separación entre cada toma, más las condiciones que ya les había comentado, que es la proteinuria de nueva aparición o disfunción de órgano blanco, trombocitopenia, disfunción hepática, insuficiencia renal crónica, el edema pulmonar puede o no estar, junto con el edema cerebral y las alteraciones visuales.
En cuanto al pronóstico, vamos a tener el inicio temprano. Pues se va a dar antes de la semana 34. Por lo general, va a tener un peor pronóstico, y el inicio tardío, va a comenzar después de la semana 34. Pues, como tal, tiene el mejor pronóstico. Ahora, para entender pues mejor la preeclampsia y comprender sus manifestaciones, vamos a empezar con la fisiología. Bueno, ya que el origen de la preeclampsia, uno de sus orígenes está en el fallo en la función de la placenta, nos vamos a regresar un poquito a la fecundación, que como sabemos se da en la ampolla de la trompa uterina, cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran y se fusionan formando el cigoto. Continúa con el proceso de segmentación, que son divisiones mitóticas. Esto va a incrementar rápidamente el número de células. Y bueno, a este punto le vamos a llamar al conjunto de células el blastómero. Esta segmentación se va a llevar a cabo mientras el cigoto atraviesa la trompa uterina hasta llegar al útero. Hasta aquí aún conserva pues la zona pelúcida. Esto no le va a permitir pues seguir aumentando el tamaño del cigoto, pero a medida que el número de células aumente, estas van a ser cada vez más pequeñas. Y bueno, cuando el cigoto ya tiene entre 12 y 32 blastómeros aproximadamente, se le va a denominar mórula. En este estadio es cuando entra el útero y se forma aproximadamente 3 días después de la fecundación. Posterior del ingreso de la mórula al útero se va a formar el blastocisto. Cuando aparece en el interior de una cavidad llena de líquido, se le va a denominar blastocele. Y a medida que entre más líquido, los blastómeros se van a dividir en 2 zonas: al tropoblasto, que va a dar lugar a la parte embrionaria de la placenta, y al embrioblasto, que va a generar al embrión. Bueno, el blastocisto va a permanecer como flotando en el útero aproximadamente unos 2 días. Y bueno, la zona pelúcida va a degenerarse y va a desaparecer, por decirlo así, lo que le va a permitir al blastocisto aumentar su tamaño